Voy a comenzar con la explicación de las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús en su libro. De todos los que ha escrito, es por muchos entendidos considerado el de más alta doctrina espiritual. Es un libro que ella escribió prácticamente, según algunos testigos, algunas monjas que le vieron, prácticamente en éxtasis, mirando hacia arriba, y la pluma le iba rapidísimo. Y fíjense que era un libro que al principio ella no tenía pensado escribir y se lo mandaron a escribir, y ella empezó como disculpándose, ¿no? O un poquito así como, bueno, ya he escrito otros libros, ya la doctrina está, ¿por qué otro más, no? Y fíjense que por inspiración del Espíritu Santo le salió su obra maestra, Las Moradas. Vamos a seguir un esquema, aunque leeré alguna de las frases de la santa, pero principalmente voy a seguir el esquema por el poco tiempo que tengo. Antes de entrar en el castillo interior, que es donde mora el esposo dentro del alma, hay que decir cómo se entra en el castillo. Y es estando en gracia de Dios. Cuando uno está en pecado mortal, está fuera de ese castillo que explica Santa Teresa. Y aunque ella dice 7 moradas, lo dice en sentido pedagógico, pero en realidad hay tantas moradas como almas existen, porque cada una tiene su estado de vida espiritual. Lo que pasa es que ella, con la sabiduría que Dios le ha dado, ha visto algunas cosas principales que le hacen catalogar a las almas entre esas 7 moradas, ¿no? Algunas cosas principales que hacen que el alma haga un salto importante en la vida espiritual. Y ahí ya la santa pone el paso de morada. Y es lo que vamos a tratar también de ver nosotros, es qué es eso importante que hay entre una y otra morada, que la hace distinguirse la primera de la segunda de la tercera, y así hasta la 7ª. También vamos a recordar la doctrina de San Juan de la Cruz, que en esto está en plena sintonía con Santa Teresa de Jesús. Bueno, entonces, entre los que están fuera del castillo hay 2 clases de pecadores. Me refiero a pecadores en el sentido teológico de que estén en pecado mortal. Y son, primero, los que tienen una ausencia total de vida espiritual, de vida cristiana. Estos son los pecadores endurecidos, que ya tienen las ideas muy ajenas a la doctrina de la Iglesia. Incluso puede haber pecadores muy endurecidos dentro de, diríamos, el esquema de un católico practicante, entre comillas, o incluso sacerdotes, o incluso religiosos. Pero si estamos escuchando en televisión a obispos que dicen barbaridades, acordémonos del sínodo alemán. Entonces hay también personas endurecidas en el pecado, que en realidad no están en el castillo interior. No nos vamos a salvar porque seamos consagrados de esta crítica, ¿no? Hay de todas clases fuera del castillo interior. Y estos, pues, son los que prácticamente han caído en lo que llama el Papa Francisco en un libro que escribió antes de ser Papa, caen en la corrupción. No solamente son pecadores, sino que son corruptos. Es decir, ya se han tergiversado sus ideas, ya no creen en el Evangelio, no aceptan el magisterio de la Iglesia. Después están los
pecadores que también están fuera del castillo interior, que tienen un barniz de cristiano, porque son pecadores que aceptan la doctrina de la Iglesia, pero en ese momento están en pecado mortal. Y tienen un barniz cristiano porque, pueden rezar exteriormente, pueden a veces ir algún día al culto divino, pero, ya les digo, están fuera del castillo por no estar en gracia. Pero estos están más cerca de en algún momento, con alguna predicación, con algún buen ejemplo, animarse a recibir los sacramentos y entrar en el castillo interior. Y vamos entonces ahora a comenzar con la primera morada. Otros autores de la vida espiritual diferencian las edades de la vida interior en tres: en la vía purgativa, en la vía iluminativa y en la vía unitiva, que también otros lo llaman los principiantes, los proficientes y los perfectos, ¿no? Garrigou-Lagrange, por ejemplo. Y dentro de esa triple edad interior, entonces vamos a colocar las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús. Primera morada, las almas creyentes. Se supone que ya en la primera morada están en gracia de Dios. Y en cuanto al pecado mortal, débilmente combatido, pero sincero arrepentimiento y verdaderas confesiones. Con frecuencia ocasiones peligrosas voluntariamente buscadas. Prácticas de piedad, las preceptuadas por la Iglesia, algunas omisiones, a veces algunas prácticas de supererogación, alguna novena, pero oración poquísima. Estas almas, como digo, que respecto al pecado mortal caen muchas veces por estar muy confiadas en las ocasiones de pecar, cuando pecan salen del castillo y cuando vuelven a confesarse, que a lo mejor lo harán tal vez una vez al año, de tarde en tarde, entonces vuelven a entrar en el castillo, pero duran poco en él. Esas son las primeras moradas. El pecado venial, ningún esfuerzo para evitarlo. Ya si del pecado mortal no hacían mucho caso, pues sí, se arrepienten, pero luego vuelven otra vez a meterse en esas ocasiones peligrosas. Entonces el pecado venial ya no digamos, ningún caso. No le conceden ninguna importancia. Y de ahí viene que de tanto pecado venial, después el pecado mortal se lo tragan como un vaso de agua. Ejemplos que podríamos poner, pues el típico que va a las discotecas, que ve cualquier cosa que se le presenta por delante en televisión o en el internet, en el teléfono, va con malas compañías, en fin, y como hace muy poca oración, pues rápido cae. De esos hay legión. Y el demonio los va engullendo de tal manera que son los primeros que dejan la práctica religiosa por completo cuando ya hay una dificultad, a ejemplo de la parábola del sembrador, cuando aquellos creen en el Evangelio cuando reciben la semilla, pero cuando sale la dificultad del sol enseguida se secan y todo se queda en nada. Esas son las primeras moradas. Acordémonos entonces de los que caen en la semilla en terreno pedregoso. Oración puramente mental, pocas veces, con muchas distracciones, peticiones humanas, nada más que se les ocurre pedir: Señor, dame salud y trabajo, trabajo y salud. Segundas moradas. Bueno, las primeras moradas ahí podríamos poner los tibios más tibios, ¿no? En las segundas moradas, que podríamos calificar ya como almas buenas, ya se toman la vida espiritual más en serio. Pecado mortal todavía caen,
sinceramente combatido, a veces, sin embargo, ocasiones peligrosas, alguna caída, sincero arrepentimiento, y aquí está la diferencia de lo que voy a decir yo ahora con la primera morada. Pronta confesión. En la primera morada se pueden tirar meses en pecado mortal, claro, entonces estarían fuera de la morada, y se confiesan, duran un ratito y vuelven a caer rápido y se tiran la mayor parte de su vida habitualmente en pecado mortal. O sea, tienen poca frecuencia de sacramentos. En cambio, en las segundas moradas tienen tal repugnancia a estar en pecado que cuando tienen una caída grave rápido van a confesarse, no se quedan tranquilos. En ese sentido, hay un paso importante en la vida espiritual. Quiero estar en gracia de Dios y si caigo rápido me levanto. Esas son las segundas moradas. El de las primeras moradas está muy tranquilo ahí en pecado mortal mucho tiempo. El de las segundas no. Pecado venial, a veces plenamente deliberado, lucha débil, arrepentimiento superficial, caídas constantes en la murmuración, etc. El pecado venial, pues segundas moradas tampoco le hace mucho caso, pero por lo menos hay alguna lucha. En la primera morada ninguna, les daba igual los pecados veniales. Prácticas de piedad, frecuencia de sacramentos, ven por lo que les dije antes, cuando caen rápido se levantan, a veces misa diaria, pero con poca preparación, rosario familiar, omitido con facilidad, oración por lo general, oraciones vocales, a veces algún rato de meditación, pero con poca fidelidad y muchas distracciones. ¿Cuál es el problema de las segundas moradas? Pues aquello que decía San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia. El que no hace bien la meditación caerá fácilmente en pecado mortal. La clave para alejarse del pecado mortal es la meditación, la oración mental, eso que tan poca gente hace. Hay muchísima gente creyente que reza oraciones vocales, muchísima. Pero la oración mental, muy pocos. ¿Por qué? Porque es más difícil en el sentido de que tienes que tú construir tu propia oración a Dios. Y eso cuesta, eso te hace trabajar. Es muy fácil decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, y si no estoy atento, pues ¿quién se va a enterar? Solo Dios. Pero ya puedo decir que he rezado un rosario, aunque esté totalmente distraído y sin esfuerzo. En cambio, la oración mental, ojo, que ahí ya no me ve nadie. Nadie me escucha mi oración porque es oración mental. Entonces me cuesta más decirla porque ya, al menos cuando rezo el rosario, la gente me ve que rezo el rosario, me oye que rezo el rosario. Y eso pues me hace quedar bien. Pero la oración mental no me oye nadie. Entonces, si no tengo más amor a Dios, de que me oye Dios, pues me va a dar lo mismo si la hago bien o mal. Y por eso muchas distracciones o ni la hago. Pues hay que hacer la oración mental y hacerla bien y luchar, aunque no me escuche nadie sino solo Dios. Y ese es el tema de las segundas moradas, que no hacen oración mental, solamente vocal. Y por eso vuelven a caer en pecados graves, porque no atornillan bien las verdades de nuestra fe en el corazón a través de la meditación. Y lo mismo las virtudes que tenemos que vivir también los consagrados, volvemos a caer en los mismos defectos y estamos ahí con rencores eternos y no entendemos bien lo que es la vida religiosa y el amor a la cruz, porque no hacemos oración mental, no meditamos en la pasión de Cristo, en el Evangelio, en cómo era Jesús, no nos enamoramos de Él. Y por eso nos quedamos en una vida tibia 2.0. En las primeras moradas eran unos tibios, súper tibios,
En las segundas moradas sigue estando el alma en la tibieza, pero no tan desesperante, no una tibieza tan grave, pero siguen siendo tibios. Vamos a ver ahora el gran salto que da el alma cuando pasa a las terceras moradas. ¿Se acuerdan que el primer salto es el estado de gracia para entrar en la primera morada? El segundo salto para entrar en la segunda morada era frecuencia de sacramentos, levantarse rápido ante una caída grave. Ahora, ¿cuál es el tercer salto para entrar en las terceras moradas? Pues lo que hemos dicho antes. El alma empieza a hacer oración mental, empieza a dedicar tiempo a eso. Vamos a ver. Terceras moradas, las almas piadosas. Respecto al pecado mortal, rarísima vez. No dice nunca. Estas almas a veces, rarísima vez, pueden caer en algún desliz, ha habido una ocasión que no esperaban y como estaban algo flojas, de repente pueden caer, pero rarísima vez. Vivo arrepentimiento, confesión inmediata y precauciones para evitar las recaídas. Son almas que una vez que el demonio las ha sorprendido en un pecado mortal dicen hasta aquí no más y ya esto no lo voy a hacer. Por ejemplo, imagínense una persona que ve en el internet de su teléfono una página de pornografía y está en la tercera morada. Tiene tan vivo arrepentimiento de esa caída grave que es capaz de coger el teléfono y tirarlo al lago y decir ya no quiero más internet en el teléfono. Tienen reacciones radicales contra el pecado mortal. Está saliendo un chico con una chica, quiere que el noviazgo sea puro y han tenido una caída fuerte, pues ahora nos vamos a quedar sin vernos durante un tiempo largo. Vamos a expiar. Así son los arrepentimientos sinceros y profundos. Entonces, en ese sentido, ya eso es una muestra de estar en la tercera morada. Pecado venial sinceramente combatido, ya no son amigas de las mentiras piadosas, de todas esas cositas, ¿no? No. Antes morir que pecar, aunque sea venialmente. Por lo menos las almas de las terceras moradas quieren tener el segundo grado de humildad de San Ignacio. Hacen examen particular, ven, esto ya empieza a sonar mucho mejor, ¿no? Hacen su examen particular sobre su defecto dominante, se fijan, pero con poca constancia y escaso fruto. Ahí es donde fallan. Tienen buenos deseos, pero cuando ya se trata de correr directamente hacia la santidad, enseguida se cansan. Estos son las almas mediocres. No es lo mismo tibieza que mediocridad, no es lo mismo. Las almas mediocres son las que son buenas, están en gracia de Dios normalmente, pero no tienen un sincero deseo de santidad. En el fondo no lo tienen y por eso están años y años con sus mismos defectos y no crecen. Y quiera Dios que no vayan a la segunda morada. Santa Teresa estuvo 18 años en esta tercera morada de mediocridad hasta que al final, delante de un crucifijo, el Señor la convirtió. Y después el Señor le enseñó el infierno y el lugar donde ella tenía que estar si no se hubiera convertido saliendo de esa mediocridad. Porque a veces el ser muy infiel a las gracias divinas puede traer que retrocedamos. Si no vamos para adelante, cuidado que no vayamos para atrás. ¿Y cómo va hacia atrás el alma que está en tercera morada? Esto es muy delicado, pero hay que decirlo. A veces, y esto lo comentaré también, la tercera morada, el defecto dominante que tiene es la falta de humildad.
¿Por qué? Porque se ve que hace meditación, tiene una vida ordenada, recibe sacramentos, está en gracia normalmente, y alrededor de ella pues ve mucha gente que es mediocre, que es tibia, que está menos que ella, que ni siquiera tiene fe, y ya se siente un poquito medio santa, ¿no? Ya, bueno, yo soy del porcentaje de los pocos, ¿no? Yo soy de los pocos. Este es el peligro de las terceras moradas, porque externamente parecen ya que están cerca de la santidad, y ellas a veces se lo creen. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Dios, ante esa soberbia, se retira un poquito y caen en pecado mortal, ¿cuántas veces habrá pasado este tipo de almas en tercera morada que no tienen la humildad de reconocer que han caído en un pecado mortal? Y ahí viene el principio de su tragedia. Empiezan a hacer confesiones malas, sacrílegas, por falta de arrepentimiento o por callar pecados por vergüenza en la confesión, por no darle la importancia que realmente tenía ese pecado. ¿Y por qué no le dan la importancia que realmente tenía? Porque lo cometieron ellos. Si lo hubiera cometido otro, ¡oh!, se rasgan las vestiduras. Pero como lo cometen ellos, y no tienen humildad, ¡oh, yo un pecado mortal! No puede ser, yo comulgo todos los días, eso no puede ser. Y siguen comulgando sin confesarse bien. Y ahí empieza una historia de nidos de sacrilegios, hasta que el Señor da un toque a esa alma y por fin se da cuenta del teatro que está haciendo y hace una buena confesión general, y se remedia eso. Pero ¿cuántos ha habido que han caído por ahí? Han cometido un pecado mortal y no han tenido la humildad de reconocerlo. Por eso tenemos que estar muy atentos a eso. Cuidado. Prácticas de piedad, misa y comunión diarias. Recuerdo que vi hace poquito una entrevista que le hicieron al padre Moore, un sacerdote que tenía así un acento francés, vestía sotana, y una de las cosas que dijo a mí me llamó mucho la atención. Él contaba la transición del Vaticano II, el posconcilio, las cosas que se metieron ahí, y entonces él decía, claro, antes teníamos 3 horas de ayuno eucarístico. Había bastante gente que no comulgaba precisamente por eso, porque había tomado algo 3 horas antes. El ayuno eucarístico 3 horas antes ya no es tan fácil. Y claro, como había mucha gente que no comulgaba en la misa por eso, pues nadie pensaba mal de nadie. Ese no ha comulgado porque 3 horas antes ha tomado algo. Y decía el padre Moore, pero ahora la Iglesia ha puesto 1 hora sola, 1 hora antes de comulgar, no 1 hora antes de la misa, sino todavía más fácil, 1 hora antes de comulgar. Y claro, decía el padre Moore, ahora los que no comulgan, la gente va a pensar, este está en pecado mortal. Porque es tan fácil cumplir el ayuno eucarístico, es tan fácil que ya uno ya no piensa que habrá tomado algo justo antes de la misa. Lo que piensa, está en pecado mortal, por eso no comulga. Y entonces ahí viene el peligro del respeto humano, la vergüenza. Si no comulgo, van a pensar que estoy en pecado mortal. Y yo, que soy tan piadosa, que comulgo todos los días, que tengo tan buena fama, ¿cómo voy a dejar de comulgar delante de los demás que me conocen? Y ahí puede haber ese peligro de tragarse los sacrilegios. Pues no, lo que hay que hacer es caer en la cuenta de que mucha gente puede no comulgar aunque no esté en pecado mortal. Y puede tener razones buenas, aun estando en gracia de Dios. Y yo, antes de ser sacerdote, lo he hecho muchas veces, estar en gracia de Dios en una misa y no comulgar. Y no se tiene que juzgar a nadie porque no comulgando es que está en pecado.
Estas almas de la tercera morada tienen confesión semanal, con escasa enmienda de los defectos, rosario en familia, visita al Santísimo, etcétera, etcétera. Ya hacen también, en cuanto a la oración, ya tienen meditación diaria, pero sin gran empeño en hacerla bien. Es decir, no usan en tiempo de sequedad el método, porque el método cuesta. Es trabajoso, aburrido. Es como estudiar la tabla de multiplicar, cuesta. De modo que hay mucha gente que no tiene fe, que se estruja los sesos mucho más que nosotros para estudiar matemáticas, literatura, filosofía y todo para ganar dinero. Y estudiar es mucho más aburrido muchas veces que hacer oración. Y resulta que yo, por Dios, por las almas, por todos los motivos que tengo sobrenaturales, no soy capaz de hacer una hora con método, aunque me resulte seco y aburrido. Otros hacen método para estudiar, repito, yo no hago método para hacer meditación, porque yo quiero siempre el soplo, la brisa e ir a vela en la oración, a vela. En consuelo, que Dios me lo haga todo. Y si no viene el vientecillo, si no viene la brisa, entonces, bueno, pues tendré que distraerme con la novela de turno de la imaginación, porque yo método nada de nada, yo no me voy a esforzar. El método es, como he explicado otras veces, en la oración mental, hacer una oración brevita de preparación, de arrepentimiento de los pecados, pedir ayuda a Dios para hacer bien la oración, antes de entrar en la capilla, aunque sea el día anterior por la noche, haber visto el tema que voy a meditar, ir con el libro, como dice Santa Teresa de Jesús, si no se me ocurre nada empezar a leer algo, estoy seco, pues voy haciendo actos y afectos de amor, gracias, perdón te pido, aunque no sienta nada. Y así voy pasando la hora, aunque de vez en cuando me distraiga, pero vuelvo al libro, vuelvo a sacar afectos, no siento nada, pero por lo menos le digo algo al Señor. Ese es el método, así de sencillo. Leer y sacar afectos, intentar escudriñar un poco, si veo que no se me ocurre nada, otra vez leo un poquito y saco afectos. Aunque esté seco, la cosa es sacar afectos, aunque sean afectos secos, pero esos son los que más valen. Pero no, eso cuesta. Es más entretenido el ponerme a pensar la última corrección que me han hecho o la última cosa que le he dicho o los proyectos que tengo en la huerta o en la cocina. Eso es mucho más entretenido. Y precisamente por no hacer la meditación bien con este esfuerzo, no salimos nunca de la tercera morada, nunca. Y estamos ahí. Y luego, cuando salgo de la capilla, estoy ahí luchando contra las virtudes y no puedo con ellas, porque no hago bien la meditación. Y hacer bien la meditación no es que yo esté contento con la brisa, es que trabaje a remo. Si no hay brisa, hay que ir a remo. ¿Que viene la brisa? Bueno, dejo el remo y me dejo llevar por la brisa, gracias, Señor. Pero lo normal va a ser el remo, seamos realistas. Por eso, meditación diaria, repito, pero sin gran empeño de hacerla bien. Muchas distracciones, omisión fácil, sobre todo cuando surgen sequedades y ocupaciones. Enseguida hay una cosita de nada, salir de la capilla. Dejar la oración para lo último, primero lo material. Con frecuencia oración afectiva, en los que ya van avanzando hacia la cuarta morada, oración afectiva, que tiende a simplificarse cada vez más. Y las almas de las terceras moradas que van ya rozando las cuartas moradas, ya empiezan a sentir la noche del sentido, que es una noche pasiva, es una purificación pasiva del alma, en la que ya explica muy bien en la noche oscura San Juan de la Cruz que hay 3 características principales para distinguirla de la depresión y de otras cosas, y que ya el Señor me va preparando
para el estado místico, que es a partir de la cuarta morada. Pero hay que estar mucho tiempo, dice San Juan de la Cruz, ejercitándose en la virtud, en la penitencia, en la oración mental, en la obediencia, en la humildad, sobre todo en la humildad. Hay que trabajar mucho y perseverar para que el Señor ya me empiece a invitar a la vida mística, a través de la noche del sentido. Y la noche del sentido, dice Rollo Marín, que hay pocos que la superan. La mayoría, un altísimo porcentaje, se echan para atrás. Así que ya ven qué estrecho se va haciendo el camino hacia la santidad y cuán pocos van por él. Pidamos a la Santísima Virgen que por lo menos, si es que estamos en la tercera morada, si es que estamos, que pronto el Señor nos lleve a la cuarta. Y eso, ya lo explicaremos después esta tarde, es a través de la virtud de la humildad.